Hola, soy doctora Sarah Sennett, profesora de lengua española y también sirvo como consejera en cuestiones educativas para la Cámara de Comercio Hispano de Dakota del Sur. Hoy es el primer día del mes de herencia hispana, un mes en lo cual siempre reconocemos los logros de los hispanoamericanos que nos han inspirado. Hoy estamos felices de poder celebrar este día con un importante anuncio que afectará a la comunidad hispana aquí en South Dakota. La Cámara de Comercio Hispano de Dakota del Sur, con su apoyo de la enmienda D a nuestra Constitución estatal, se ha alineado a la campaña para expandir Medicaid en el estado. La Cámara de Comercio Hispano de Dakota del Sur se fundó en 2021 y trabaja para establecer y fortalecer la representación en la comunidad de los negocios hispanos. Como miembro de la Cámara de Comercio Hispano de los Estados Unidos, nuestra Cámara trabaja para promover el desarrollo económico y educativo de todos los negocios y emprendedores hispanos en South Dakota. Estoy aquí hoy con Selene Zamorano Ochoa, presidente de nuestra Cámara de Comercio Hispano de Dakota del Sur, y también con José Arreola, vicepresidente de esta misma Cámara. Empecemos con usted, José. Cuéntenos un poco sobre su decisión de involucrarse y apoyar la expansión de Medicaid. Sí, gracias, doctora Sinat. En el trabajo en donde yo estoy con mi carrera, soy un corredor de seguro médico y yo he visto primera vez este año especialmente el costo, los problemas que ha costado no tener la expansión de Medicaid, porque a veces la gente que no puede cualificar por beneficios por el Affordable Care Act o que no pueden agarrar Medicaid porque hacen un poco más de lo que deben de ganar, causa problemas y ¿cómo se dice? Hay un área donde esa gente cae. Y con más de 30,000 hispanos registrados solo aquí en Sioux Falls, la comunidad hispana tiene una increíble presencia de empresas y financieras en nuestra comunidad. Y en este momento, demasiadas personas en nuestro estado trabajan en lugares que no ofrecen el seguro de salud, especialmente para los estudiantes, trabajadores que no están aquí temporalmente, trabajadores en los restaurantes, los meseros, los que lavan trastes y también los trabajadores en los hoteles que son de limpieza y que no pueden agarrar el seguro médico, y también para las empresas chicas, para los dueños que son de las empresas, de esas empresas chicas. Son las personas más perjudicadas por la negativa de nuestro estado a expandir el Medicaid. Y esas son exactamente las personas que nuestra organización trabaja para representar. Y muchas de estas personas trabajan en áreas que están experimentando las tasas más altas del desempleo, incluidos los trabajadores y los trabajadores del hotel, los meseros, y sin el seguro de salud, estas personas se ven obligadas a elegir entre la atención médica que puede salvar una vida o poner comida en la mesa. Selene, ¿nos puede contar más sobre cómo la expansión de Medicaid afectaría a la gente que su organización sirve? Claro que sí. Nuestra organización, como mencionábamos antes, sirve a la población hispana de Dakota del Sur.
mayormente a los negocios pequeños. Cuando ellos abren un negocio, ellos vienen y muy felices, necesito aseguranza para mi negocio, pero ya más adelante, ya cuando tienen meses, 1 año, 2 años, regresan a la oficina y dicen, bueno, ahora los que necesitan aseguranza son mis trabajadores. Y entonces tenemos nosotros que ver para dónde nosotros nos mandamos, ya sea para que puedan calificar para beneficios o para una aseguranza en la marqueta. Y entonces se vuelve un caos de qué es lo que se va a poner en la aplicación, qué es lo que me está pidiendo, no califico, gano mucho, pero a la vez, lamentablemente, piensa uno que gana mucho, pero no lo suficiente como para traer comida a la casa, lo suficiente como para agarrarte una aseguranza. Sabemos, especialmente en estos momentos con la inflación, en la economía, todo es un caos. Entonces, la expansión de Medicare abordaría una brecha significativa de equidad en la salud que enfrenta poblaciones trabajadoras en nuestro estado de Dakota del Sur, incluidas nosotros las personas hispanas, a nuestros amigos morenos, nuestros amigos nativos americanos y nuestros amigos que viven en zonas rurales. Investigaciones incluso han demostrado que estas personas no tenemos acceso a atención de calidad accesible. Si en los estados donde se ha demostrado que la expansión de Medicaid ha surgido, esta expansión ha ayudado a reducir las desigualdades de larga data a la cobertura de salud y el acceso de atención para todas estas personas. Y la evidencia preliminar sugiere que también mejora los resultados de salud de estas personas. Gracias. Hablemos un momento sobre los impactos financieros de la expansión de Medicaid. ¿A quiénes les afectaría esta expansión? Claro que sí, esa es la primera pregunta que todos nos hacemos, es ¿a quién afectaría? La enmienda D requerirá que nuestro estado de Dakota del Sur proporcione beneficios de Medicaid a cualquier persona que sea mayor de 18 años y menor de 65 años, que ganen menos de $18,000 al año, o una familia de 4 ganando menos de $37,000 por año. Estos son algunos de nuestros residentes más vulnerables de nuestro estado de Dakota del Sur. Y como dijo José, nuestro amigo anteriormente, estos son trabajadores de Dakota del Sur. El 60% de los elegibles en estos días son personas que ya están trabajando. Con el programa actual de Medicaid, ganan demasiado dinero para calificar para coberturas hoy en el día, pero no ganan suficiente dinero para poder pagar un seguro de salud si la compañía la cual trabaja no lo proporciona. Entonces, ¿dónde quedan las compañías pequeñas, los dueños de empresas pequeñas? Los propietarios de estas pequeñas empresas que no pueden darse el lujo de proporcionar un seguro de salud a sus trabajadores. Entonces, la expansión de Medicaid proporcionaría cobertura de salud, no pagos en efectivos, pero sí una cobertura de salud a las personas que más lo necesitan. Y usted sabe que cuando los trabajadores están sanos, son más productivos y son menos propensos a estar ausentes en el trabajo. Y eso tiene mucho sentido para nosotros, los que somos dueños de pequeñas empresas en nuestro estado de Dakota del Sur. Y también con la expansión de Medicaid, también tiene sentido económicamente. Los fondos federales pagarían el 90% de los costos de la expansión y el Estado sería responsable del 10% restante. Dakota del Sur va a ahorrar $128.4 millones durante los primeros 2 años. Wow. Y 11.35 millones anuales después de eso. Esos son ahorros de presupuesto estatal para el Fondo General que compensa el costo de la expansión. En conclusión, Dakota del Sur puede permitirse expandir Medicaid. Tiene sentido económicamente, fiscalmente y también garantiza una fuerza laboral más saludable en los próximos años. Y eso suena muy increíble.
Muchas gracias, José y Selene, y gracias a la Sí. Cámara de Comercio Hispano Claro. de Dakota del Sur por hacernos este anuncio tan importante hoy. Para más información, favor de visitar el enlace que acompaña este video. También se puede aprender más visitando el sitio web www.hart.org/South Dakota. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zener. Y nosotros en la Cámara de Comercio Hispano de Dakota del Sur estamos muy contentos de darles a todos ustedes esta noticia de que nos hemos unido para que juntos podamos lograr hacer este sueño realidad para aquellas personas que necesitan urgentemente un seguro médico, seguro de salud, que están pasando por momentos difíciles, que necesitan atención médica. Y esto ayudará para que no tengan que moverse hacia otro estado, sino que aquí mismo se pueden quedar en su casita con sus amigos donde han crecido siempre y puedan tener esa atención médica. Así que adelante todos y sí se puede. Hasta luego. Gracias.